Expuestos en esta mañana, ¿verdad? Pero ya nos avisó con mucho tiempo Daniel que el primer domingo de septiembre pues era un domingo que él no podría estar con nosotros, así que vamos a dar continuidad al estudio de Hebreos. Estamos en la recta final, quedan 3 meses para que cerremos este libro, al cual dedicaremos los 3 últimos capítulos. Estamos en el capítulo 11. Antes, realmente no me puedo resistir a hacer una mención a la estrofa, al coro del himno que hemos cantado. Cuando ya se pase lista, yo estaré. Porque realmente yo creo que es una cuestión muy importante para nuestra vida la respuesta que nosotros podemos hacer o la afirmación que podemos hacer respecto a esto. Yo no sé, claro, nosotros no sabemos si algún día será así, ¿no? Que se abren las puertas del cielo, que está allí Pedro, como nos dicen a veces, recibiendo a la gente y dice a ver si está en la lista o no. La Biblia no nos dice esto. Pero sí que el acceso a la presencia de Dios, a la eternidad, a la salvación, está relacionado con una lista, con aquellos nombres que están inscritos en el libro de la vida. Yo creo que ahora no sé si has podido cantar con convicción esta canción. Cuando ya se pase lista, yo estaré. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. La verdad que produce tremenda paz en el corazón de la persona que puede decir esto. Quizás la mayoría que estamos aquí, esta es nuestra experiencia. Poder decir, mira, un día se pasará lista, un día yo me voy a morir, porque esta es la realidad, aquí no estamos de por vida, ya lo sabemos, y tener la tranquilidad y la seguridad que algún día estaremos dando paso a esa eternidad con Dios, no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho nada más que poner nuestra fe en Jesucristo. Bueno, ojalá al haber cantado este himno pues te haya hecho pensar, y si no estás en la lista, todavía hay tiempo para que te anotes. Y como decíamos, la forma de anotarse es muy sencilla. Solo hace falta un reconocimiento personal de que eres pecador, de que somos pecadores. Toda la humanidad ha nacido pecadora, separada de Dios, y necesita ponerse en paz con Dios. Y la única forma de ponerse en paz con Dios tiene que ver con el acto que celebramos esta mañana, que Cristo Jesús, Dios mismo, se hizo hombre para morir, para pagar el precio que teníamos que pagar nosotros todos. Muriendo da su vida, entrega su cuerpo, su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Reconocerte que eres pecador, que necesitas a Jesús para salvarte y confiar en Él es la garantía de este acceso a la eternidad. Entonces sí, cuando ya se pase lista, tú puedas decir yo estaré. Bueno, que Dios te guíe y te ayude a pensar sobre esto. Hoy vamos a seguir hablando sobre esto. Realmente estamos hablando de la fe. Estamos hablando durante estos domingos, al entrar en el capítulo 11 de Hebreos, sobre la fe de diferentes personas que existieron. No han sido personas ficticias, no han sido mitos, han sido personas que han existido en la historia de la humanidad, desde el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, hasta el que vamos a tratar hoy, que es un personaje histórico muy reconocido por creyentes y no creyentes, que es la persona de Moisés. Y nos vamos a acercar entonces a ver a Moisés y ver también cómo para Moisés ha habido un elemento común, el mismo elemento común que el resto de personas que se mencionan en ese capítulo, que es la fe en sus vidas. Y esta sigue siendo la lección principal de este capítulo para nosotros. Antes quiero haceros una pregunta abierta para que deis vuestra respuesta y me digáis qué es lo que más, o algo que os llama la atención de la vida de Moisés. Me gustaría oír, no sé, algunos comentarios breves. ¿Qué es lo que más, algo que te llama la atención de la vida de Moisés? Pensamos, hacemos memoria un poquito de su historia, es muy conocida, en el cine, en la televisión, en la escritura, en la iglesia muy predicada. ¿Qué es algo que te llama la atención de la vida de Moisés? Raquel, ¿nos dices algo tú? Sí, algo que te llama la atención de la vida de Moisés, por ejemplo. Ajá, muy bien. Ajá. Muy bien, es algo que sorprende mucho y que impacta de lo que pasó en la vida de Moisés. ¿Qué más? Flor, a ver, perdón. Escogido, niño amado y querido. Sí. ¿Por quién? Por su madre, por su hermana, por la hija de Faraón. Muy bien, muy querido por varias personas. De niño, muy bien. Flor, ¿tienes algo?
Exactamente, muy bien, de acuerdo, sí. ¿Más? Por aquí tenéis... Yo quería decir que a pesar de la vida que llevó y cómo vivió el pueblo, que no pudo entrar en la tierra. Eso impacta también, Eso impacta también de su vida, ¿verdad? A pesar de esa vida, no entró en la tierra prometida, ¿verdad? Correcto. ¿Algún aporte más? En la zarza. Otra cosa. Muy bien. Este llamado que tuvo allí también tan extraordinario. Bueno, muy bien. Sé que todos tendríamos algo que decir que sería muy bueno de la vida de Moisés. El pasaje de hoy, en especial, aunque recoge algunas de las cosas que habéis dicho, lo que destaca es la fe en la vida de Moisés. Y así que tenemos el capítulo 11, versículos 23 al 29, que voy a dividir en tres partes. La primera parte es el versículo 23, la segunda parte es el versículo 24 al 28 y la tercera parte el versículo 29. Dice así, vamos a leer el texto, en primer lugar, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En primer lugar, versículo 23, he hecho esta separación porque la fe del versículo 23, hermanos, me da la impresión de que no puede ser la fe de Moisés, porque en estos momentos Moisés es un bebé. No, bueno, ya los bebés y desde el vientre de la madre, Dios nos dice que ya se comunica con ellos, ¿verdad? Pero de alguna forma, quizás si alguien tuvo fe en aquel momento, fueron sus padres, que por la fe cuando nació fueron quienes le escondieron, quienes le cuidaron, le protegieron durante 3 meses y no temieron el decreto del rey. Por contraste, este texto nos enseña el temer al hombre o el temer a Dios. Si no temieron al rey, quizás temían al Señor. Y ellos fueron quienes en este acto de fe escondieron al niño por 3 meses. ¿Recordáis aquella situación bastante trágica cuando una persona tan cruel como el faraón decide, papás, mamás, decide que ordena a las parteras, aun por encima no es él quien lo hace, sino que ordena a las parteras que cuando los israelitas tengan hijos varones, los maten. Asesinato, una orden de un líder. Dice, no, asesináis a todos los hijos varones que nazcan a los israelitas, porque este pueblo está creciendo mucho, se está haciendo muy fuerte y nos puede dar problemas. Como esto no funciona porque las parteras temieron al Señor más que al faraón y hicieron la vista gorda. Y dijeron, es que son tan fuertes estas mujeres que los niños nacen antes de que lleguemos. Cuando yo ya he nacido no podemos ya... En fin... Entonces, hay una segunda cuestión que se plantea y es que cuando nazcan de nuevo varones deben ser tirados al río para que se mueran ahogados. Qué tremendo, ¿eh? Qué persona es Faraón que es capaz de dar esta orden. Entonces, Moisés, cuando nació, no fue tirado al río, sino que sus padres lo escondieron. Aquí dice que le vieron hermoso. Realmente, si vamos a Éxodo, también dice lo mismo, que fue protegido por 3 meses en casa de los padres, también porque le vieron hermoso. Bueno, no sé si esa hermosura tiene más allá que meramente era un niño muy guapo, porque habría muchos guapos, sino porque quizás ahí estaban viendo algo de fe en él, en alguien con el que Dios podría hacer algo. Entonces, 3 meses es protegido, pero el niño va creciendo, no se puede disimular, no se puede callar para que no se den cuenta de que hay un niño varón en esta casa. Así que, como los demás, fue echado al río, pero en este caso de una manera distinta, ya era más crecido, ya era más fácil que pudiera sobrevivir y además fue puesto en una canastita bien protegido y como sabemos lo que ocurrió es que la hija del faraón se lo encontró,
su hermana estaba allí presente, la hermana de Moisés, y me dio para que ella lo llevase y lo cuidase. ¿Qué experiencia? Por la fe, entonces, no creo en este caso que la fe de Moisés, sino quizás la fe de sus padres, no temieron al rey, temieron al Señor. Y esta es la primera experiencia que encontramos impresionante en la vida de Moisés, cómo fue salvada su vida, ya recién nacido. En segundo lugar, versículos 24 al 28, ya tenemos a un Moisés que no es niño, no es bebé, ha crecido. Y lo primero que encontramos es que, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Así que lo que hizo Moisés fue rehusó algo que a él le ponía en una posición muy cómoda, creciendo en la misma casa del Faraón. ¡Qué privilegios! De todo tipo, de cuidados, de beneficios, de futuro asegurado, de prestigio, crecer siendo un hijo adoptado de la hija del Faraón. Lo tenía todo, comodidad, seguridad, lo tenía todo, pero rehusó esto para elegir otra cosa bien distinta, que era sufrir con el pueblo de Israel, quien era su verdadero pueblo, sus raíces. Tomó una decisión, escogió. Uno, la verdad que cuando es niño, las decisiones normalmente las toman los padres, aunque cada vez antes, y lo que tenéis aquí, hijos pequeños, veis que ya ellos quieren decidir pronto por su cuenta, ¿no? Ya decir que me pongo, que no me pongo, aquí no voy, vamos aquí, vamos allá, esto no lo quiero comer, esto sí. Quieren tomar decisiones, pero los papás, mamás, sabéis que aunque ellos quieren, hay que escucharles su opinión, finalmente la decisión tiene que ser la de los padres. Pero cuando dejan de ser bebés y dejan de ser niños y empiezan a madurar y empiezan a crecer y son jóvenes, ellos tienen que tomar decisiones por sí mismos. Y en la vida llega un momento en que uno tiene que dejar de estar tan abrigado y protegido por su padre, por su madre, para decir, yo voy a asumir esta decisión en mi vida y este es el camino que voy a escoger. Y Moisés llegó un momento que, habiendo crecido muy protegido, primero por sus verdaderos padres, bueno, durante mucho tiempo, porque fue cuidado realmente por su madre, pero también con todos los privilegios y beneficios de vivir y crecer en el palacio, de estar en este entorno, él tomó una decisión. Él tuvo una prioridad clara, que fue no vivir el estilo de vida, no seguir viviendo el estilo de vida con todos los privilegios de la casa del faraón, de ser un egipcio, sino estar dispuesto a sufrir y a luchar por su pueblo, por el pueblo de Israel. Curiosamente, fijaros que dice el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Pero Cristo aún no había venido. Aquí estamos encontrando algunos indicios de la fe de Moisés. Que esta decisión que Moisés tomaba de dejar la casa de Egipto para volcarse en su pueblo Israel tenía que ver con dejar los placeres del mundo, la vida de este mundo, con el estilo de vida, de prioridades, de valores, para vivir siguiendo a Cristo, aunque Cristo no hubiese venido. Porque fijaros que aquí menciona esto, los vituperios, que es la humillación, el sacrificio, la vergüenza por Cristo. O sea que por fe él estaba tomando una decisión importantísima y trascendental en su vida. Dice el versículo entonces 27 que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces otra cosa que hizo, primero, es rehusar todos esos privilegios y tomar una elección, escoger. En segundo lugar, tiene el valor de salir, de dejar su pueblo, el pueblo egipcio. Por un lado, toma esta decisión cuando es capaz de enfrentarse al faraón y es el faraón quien le expulsa. En primer lugar, cuando él comete el asesinato también, él mata a un egipcio defendiendo a un israelita y ya tiene que huir a Madián. Pero posteriormente, cuando se presenta delante del faraón para liberar a su pueblo, porque Dios le ha llamado a que esto es lo que debe hacer, lidera a su pueblo para salir de Egipto, no temiendo la ira del rey, sino que sostuvo como viendo al invisible. Eso es fe. Viendo al invisible. Su fe en Dios es la que le sostuvo para tomar las decisiones y tener el valor de no temer al rey, no temer al hombre, sino temer al Señor. Otra decisión tomada, quizás ya no tanto en su juventud, sino más en su etapa madura. Y por último, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Otra experiencia también interesante. Ya hacia el final el faraón se endurece, no les deja salir y entonces Moisés
Dios le revela a Moisés que lo que va a venir a continuación es el golpe más fuerte para Faraón y para el pueblo egipcio, y es la muerte de los primogénitos, y que solamente podrían salvarse aquellas casas, aquellas familias que tuvieran primogénitos, pero que en sus casas, en las puertas, los dinteles, los marcos de las puertas de las casas estuvieran pintados con sangre. Y por eso le dice: dile a todos los israelitas que pinten las casas con sangre, y así, cuando venga el ángel destructor, cuando venga para destruir a los primogénitos, se salvarán aquellos que hayan obedecido al Señor. Este fue el golpe final que hace que Faraón en principio se ablanda, aunque luego les persigue, como sabéis, para que el pueblo de Israel pueda salir. Y celebraron la Pascua. Dios dio la institución de la celebración de la Pascua, que, como bien sabéis, la Pascua era una celebración simbólica, como la de esta mañana, que simbolizaba esa gratitud, esa celebración hacia el Señor, esa adoración al Señor por haber sido liberados de Egipto y ir de camino hacia la tierra prometida. Hoy en día, pues esta celebración nuestra, ya sabéis, es un poco la representación actual tras la venida de Cristo de lo que fue aquella Pascua. También nosotros celebramos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para ser libres, tener la libertad en Cristo, en acceso a la tierra prometida, que para nosotros es la vida eterna, el cielo. Pues en aquel momento se hizo esa celebración, celebró la Pascua, se pintó con sangre las puertas y los primogénitos fueron salvos. De nuevo vemos aquí el temor hacia el Señor y su palabra, vemos la obediencia a lo que Él dice, vemos la confianza y vemos la salvación. Moisés y todos aquellos israelitas que obedecieron al Señor fueron salvos. El último apartado, versículo 29, dice que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. He dividido en tres partes. La primera parte decía que no era la fe de Moisés, quizás la fe de sus padres. En segundo lugar, hemos visto del 24 al 28 que fue la fe de Moisés. Pero el versículo 29 usa el plural: por la fe pasaron. Entiendo que puede ser la fe de Moisés, pero también puede ser no solo la fe de Moisés, sino la fe del pueblo de Israel, ¿verdad? Dado que el pueblo tuvo que también dar un acto de fe para atravesar la tierra seca. Si bien es cierto que primero se quejó. Primero, cuando llegó, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto después de ese pulso con el faraón, van de camino y se encuentran con el mar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Se enteran que además el pueblo egipcio les está persiguiendo. No tenemos escapatoria, vamos a morir. ¿Para qué salimos? Y en ese momento, pues, Moisés viene al Señor y el Señor le dice: hombre, a ver, ¿quién nos sacó de Egipto? ¿Cómo estáis dudando? Dale con la varita en el mar y se abrirá en dos y vais a cruzar en seco. Y así es que Moisés, por fe en Dios, confianza en el Señor, toca el mar se abre y él atraviesa, y el pueblo de Israel podía quedarse: uy, que estas aguas se van a cerrar en cualquier momento. No lo hace, sino que entiende que esto es obra de Dios, y por la fe, dice, atravesaron el Mar Rojo como tierra seca. Y cuando llegó el pueblo egipcio, dijo: qué maravilla, pues vamos detrás de ellos, y empiezan a atravesar, pero empiezan a tener problemas con los carros, con los caballos, empiezan a atascarse en el lodo del mar, y se atascan y van avanzando. Los israelitas han cruzado ya el río, el mar, y de repente las aguas se juntan y mueren ahogados. Qué experiencia tan espectacular, ¿verdad?, vivida por estos hombres y mujeres que vivieron esta experiencia. Por la fe, entonces, este es el elemento común, como veis, en cada uno de estos apartados. La fe es el elemento común que ha permitido, en primer lugar, esa protección desde la infancia en la vida de Moisés. Y esto también tiene algunas lecciones para nosotros. En primer lugar, este primer apartado, el versículo 23, la fe de los padres que protegieron a su hijo, también nos habla de la fe, cómo en nuestras vidas puede influir la fe de otras personas. Es verdad que el acceso al cielo, a la vida eterna y a la salvación, no puedes acceder por la fe de tu marido, de tu mujer, de tus padres, de tus hijos. Tiene que ser por un acto de fe personal, ¿verdad? Sin embargo, para muchas bendiciones en la vida de las personas, pueden ser gracias a tu fe que esas personas sean bendecidas por el Señor. Gracias a la fe de estos padres, probablemente ha sido que Moisés ha sido salvo. Dios estaba por detrás, era su plan, era su propósito, pero la fe
tu fe influye en la vida de los demás. Nuestro acto de fe puede beneficiar a otra persona. Y pensar en concreto pues, en la vida de vuestros hijos. Probablemente que vuestros hijos vean un padre, una madre de fe, va a tener un impacto en sus vidas. Tus oraciones con fe al Señor para que bendiga a tus hijos y tus hijas, va a tener algún impacto en sus vidas. Puede salvarle de muchas cosas. Yo creo que esta es una de las lecciones para mí y que además se puede respaldar con otros textos de la Escritura. En segundo lugar, de los versículos 24 al 26, encontramos esta decisión de Moisés, cuando ya crece, ya deja de ser niño, para decidir en su vida. La fe también nos ayuda a tomar decisiones correctas. La fe nos ayuda a tomar algunas decisiones que van contracorriente en la sociedad en la que estamos ahora, poniendo a Dios en primer lugar. Llega un momento en nuestra vida que hay que escoger. Y eso no es un momento concreto en que uno escoge, sino que hay varios momentos en nuestra vida que nos vemos en circunstancias donde hay que escoger y tenemos las dos opciones similares a las que Moisés tuvo. Los deleites de este mundo, la comodidad de esta sociedad, de sus valores, de cómo piensa, de sus metas en la vida. Está claro, sabéis que la sociedad en la que vivimos tiene unas expectativas sobre esta vida. Tiene unas metas, tiene unos valores. Bueno, hay muchos valores que tienen una gente y otra, pero en general lo que la gente busca es ser feliz, vivir feliz aquí, tranquilo, una vida cómoda, bien segura, sentirse bien consigo mismo, etcétera, etcétera. Son cosas muy típicas que escuchamos. Este es un camino. El otro camino es el camino difícil, es el camino de seguir a Jesús. Es el camino de que el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo. La sociedad en la que vivimos nos dice: tú haz lo que tú deseas, escucha tu corazón. ¿Habéis oído esto? Escucha tu corazón. Tú haz lo que sientes dentro, lo que tú crees, lo que tú sientes. Jesús dice: el que se niegue a sí mismo. La sociedad dice: no sufrir, nada de sacrificio, vida lo más cómoda posible. Si pudiéramos estar siempre de vacaciones sería lo mejor. Y Cristo dice: toma la cruz. El que se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Ese sí puede andar en pos de mí, ese sí puede seguirme. El que toma esta decisión en su vida de negarse a sí mismo, es que a mí me apetece esto, ya. Pero Cristo dice esto. Este es el camino fácil, no, así no tengo problemas, no tengo que enfrentarme a nadie, no tengo que sufrir por nada, yo vivir mi vida, ser lo mejor posible, no hacer daño a nadie. Cristo dice: toma la cruz. Y la cruz es una cruz, la cruz trae problemas, la cruz trae sufrimiento, la cruz cuesta llevarla. Este es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de salvación para la vida de las personas, es un mensaje alegre, es una buena noticia, pero no es un mensaje que traiga mientras estemos aquí en el peregrinaje, como estuvieron los israelitas, un camino maravilloso que no va a haber problemas. No es así. Seguir a Jesús es duro. Si quieres una vida cómoda, si quieres una vida llevado por la corriente, que es lo más fácil, dejarte llevar, eso no es la vida de seguir a Cristo. Moisés tenía todas las comodidades. En el palacio, igual yo llego a ser faraón. ¡Qué tentación! Pero no. Dejó eso porque fue llamado, entendió por su fe en Dios que el camino que llama al creyente no es un camino de gloria aquí, no es un camino fácil, no es un camino de comodidad, es un camino de sacrificio. ¿A qué te está llamando, hermano, hermana, amigo? Jesús. ¿Tú tienes alguna decisión que tomar en tu vida? ¿Deleites temporales o humillación por Cristo? ¿Qué vas a elegir? Y fijaros en este caso que primero escogió y después Dios le fue revelando su plan. Lo que decía Raquel, en la zarza, Dios se le aparece en esa zarza ardiente y le dice su plan, pero antes de que Dios se le aparezca en esa zarza, ya Moisés eligió dejar la gloria de la casa de Faraón para seguir a Cristo. Así que en tu vida a veces, y en mi vida, para entender qué es lo que Dios quiere de ti, cuál es el plan para tu vida, primero tienes que tomar una elección en serio. No, yo primero quiero saber a ver qué me va a tocar, qué es lo que yo tengo que hacer. No. Primero, abre la puerta y sal, toma la decisión. ¿Te quedas o sales? ¿Te quedas en este mundo, en este sistema, aquí acomodado, vida tranquila, lo que te diga tu corazón, o decides seguir a Jesucristo?
Y una vez que uno decide seguir a Jesucristo, como fue una vez que Moisés tomó esta decisión, entonces Dios le dio el plan. Dios quiere algo hacer con tu vida, Dios está deseoso de que tú le entregues tu vida para hacer algo con ella, pero primeramente tienes que decidir entregársela, debes escoger. El versículo 27 nos da otra lección, que la fe es la que vence al mundo. Esto ya lo dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. La fe nos da el valor para enfrentarnos a las cosas, nos da firmeza. Es la convicción de lo que no se ve, lo hemos visto en el primer versículo. Y Moisés tomó esa decisión como viendo al invisible, por fe. No veía a Dios, en ese momento viendo lo que estaba por venir. No solo a Dios mismo, que es el invisible, sino lo invisible, el futuro. No había visto la tierra prometida, pero tenía fe en ello. Para las cosas que parecen difíciles o casi imposibles, para aquellas cosas que no nos vemos con fuerzas, que pensamos que no podemos, para aquellas cosas que nos pueden dar miedo en nuestra vida, necesitamos fe. En la vida de Moisés ha sido la fe la que le dio el valor para afrontar situaciones difíciles en su vida. Sabemos que él se creía poca cosa. La autoestima de Moisés no era una autoestima grande. No sé hablar, no me van a hacer caso, me van a rechazar, yo no soy nadie, yo no valgo para nada. ¿Me suena? Pero en esa debilidad del hombre que pone su fe en Dios se hace fuerte. La fe te puede dar la fuerza para afrontar y piensa en alguna situación en tu vida concreta que te está siendo difícil, que te sientes débil, que te sientes sin fuerzas. Muy bien, pues la fe en Cristo, la fe en Dios puede traerte esas fuerzas para ir adelante. Versículo 28. Celebró, porque por obediencia tuvo una celebración de la Pascua, porque había obedecido y obedeció, dado la indicación que Dios le había dado de pintar las puertas, ¿no? Los moldes, los marcos. La fe nos lleva a la obediencia, la fe nos lleva a la devoción a Dios. La fe abre la puerta a la bendición y la protección por parte de Dios. Hay algo que Dios te está diciendo en tu vida que hagas o que dejes de hacer y que no lo has hecho todavía, que no te atreves mucho. ¿Hay algo en tu vida que Dios te está diciendo que hagas y no te atreves y te cuesta hacerlo? ¿Hay algo que Dios te está diciendo en tu vida que dejes de hacer y no te atreves y te está costando? La obediencia a Dios, si Dios dice que hagas algo y obedecer lo que Dios dice que debes hacer, trae salud, trae salvación a tu vida. La obediencia de Moisés y del pueblo de Israel trajo la salvación de esos niños primogénitos. La obediencia a Dios en nuestras vidas también trae salud y nos puede salvar de muchos males. Es verdad que la vida de obediencia al Señor Jesús, la vida de obediencia a Dios es una vida dura, difícil, pero es una vida que trae bendición, es una vida que trae salud. A menudo la gente se queja de cosas malas que vienen a sus vidas. Y entonces sí se acuerdan y dicen, ¿por qué Dios ha permitido esto? Claro que de entrada escuchas y comprendes porque están en medio de un dolor, pero cuando ya te permiten argumentar un poco más y razonar, y no estoy pensando en la vida de personas creyentes en especial, sino gente que en principio no cree, gente que vive la vida como le da la gana, si no han vivido una vida de obediencia a Dios, ¿cómo pueden reclamar de Dios que bendiga sus vidas? Otra cosa es cuando uno sí lleva una vida de obediencia a Dios y aún así ocurren cosas duras en nuestras vidas, porque eso también pasa. Y uno puede vivir una vida de obediencia y Dios permita que haya situaciones difíciles y duras en nuestras vidas. Y no es que esté siendo desobediente, pero a veces sí que la falta de obediencia trae enfermedad, ¿no? Física, mental, emocional a nuestras vidas. Y Dios quiere traer salud, Dios quiere traer salvación a nuestras vidas. Y la salvación viene por el camino también de la obediencia, en cuanto a esta salud del día a día en nuestra vida. Por último, el versículo 29, por la fe el pueblo de Israel pasaron y no murieron ahogados. La fe, decimos muchas veces, mueve montañas. La fe obra milagros. Si tuvieseis fe, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Alguien vio un grano de mostaza alguna vez? A ver, que levante la mano. ¿Alguien vio un grano de mostaza? Mi mujer. No tenemos en casa granos de mostaza. Sí tenemos. Un grano de Ana también, que con tu tienda ecológica y tu trabajo.
¿Cómo son los granos de mostaza? Pequeñitos, así. Es que ya ni soy capaz de precisarlo. Ni 1 centímetro es un grano de mostaza. Y dice, si tuvierais, dice Jesús, si tuvierais fe así, así. ¿Cómo es tu fe, hermano, hermana? Bueno, así. Mi fe es así. Si la fe, como debería ser, es así, mi fe, Esteban, yo ando así, más o menos, no es poquita ya. Y Jesús dice, si tuvieras esto de fe, así. Entonces, Lucas 17, 5 y 6 dice que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ellos eran conscientes de que su fe era pequeñita. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y ocurriría. ¿Puedes, hermano, hermana, con tu fe así, decirle a un árbol que se mueva de un sitio para otro? Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella Jesús, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Al instante se secó la higuera, y al ver esto los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis de la higuera, sino que aun si decís este monte, quítate al monte del castro y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya sé que esto requeriría un poquito más de explicación, pero dejar que me quede solamente con este aspecto del énfasis que pone Jesús de hasta dónde puede llegar una persona con fe, así. No así, hermano, ya no te pide esto. Así. Hermanos, entonces, si una fe así puede hacer cosas tan grandes, yo, hermanos, es que mi fe no, ni se puede ver. Mi fe ni 1 milímetro, ni la menos. Si tuvierais fe, entonces la fe obra milagros. Y esta es otra lección. Aquí hubo fe en la vida de estos hombres y obró tal milagro como que Dios quiso esta manifestación sobrenatural que el mar se abriera en 2. No sé, a lo mejor Dios permite y a lo mejor te ha permitido ver algo tan sobrenatural en tu vida. Hay gente que tiene, yo algo tan fuerte nunca he vivido, pero hay gente que tiene experiencias muy fuertes de lo que Dios hace en su vida y te cuentan historias realmente sobrenaturales que han ocurrido, saltándose las leyes, las normas de la naturaleza, obrando milagrosamente. Pero a lo mejor no es un gran milagro que podemos ver y observar en nuestras vidas, pero sí a lo mejor un pequeño milagro, que no deja de ser milagro en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y la fe es la que ha permitido eso y es la que puede permitir seguir viendo y experimentando en nuestras vidas ese poder milagroso de Dios. Es posible que haya algo en tu vida que desearías un milagro de parte de Dios. Hay muchos ejemplos, ¿no? Los más comunes son pues, las luchas personales a nivel emocional, psicológico, a nivel físico, enfermedades, dolencias. El milagro de la conversión de alguien que tú aprecias mucho o quisieras que se salvara. Bueno, no solo de alguien que aprecies mucho. El milagro de la conversión de muchas personas que llenasen este local, viniendo buscando a Dios. El milagro de que desaparezca la pobreza en el mundo, el milagro de que haya paz en todos los países, el milagro de que haya un liderazgo en el mundo que se vuelva a Dios y que le haga caso. Habría muchos milagros que quisiéramos pedir probablemente en nuestras vidas, ¿no? Pues hermano, hermana, no pierdas, no dejes de creer. La incredulidad del pueblo de Israel también está con nosotros. Y muchas veces no nos atrevemos a pedir cosas a Dios porque no creemos. No, esto no creo. ¿Qué le voy a pedir esto? Hombre, esto Esteban, yo ya le pido el pan de cada día y me lo da y ya es bastante. Hombre, sí, está bien. Está bien. Pero a lo mejor Dios también está pendiente y queriendo hacer algo más grande con nuestras vidas. Finalmente, quiero finalizar la exposición de esta mañana ya con el paralelismo que podemos encontrar entre la vida de Moisés y la fe de Moisés y también el mismo Señor Jesús. En primer lugar, el edicto en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Moisés fue bastante similar. Como bien recordaréis, ya hemos dicho que Faraón mandó matar a todos los varones al nacer. En los tiempos que nace Jesús, Herodes, teniendo miedo que aquí nazca alguien mayor que yo, el rey de los judíos, mandó matar a los varones menores, me parece, de 2 o 3 años, ¿no? 2 años, menores de 2 años, entre los cuales estaba Jesús.
Y también Dios permitió que Jesús fuese protegido y salvado, así como Moisés fue salvado de esa sentencia, de ese dictamen, de ese edicto. Jesús fue salvado. Ambos se salvan. Ambos están en Egipto, curiosamente, ¿verdad? Tanto Moisés como Jesús. Muchos años después, Jesús tiene que huir a Egipto para no morir. Así que ambos se salvan en la misma zona, en el mismo lugar. En segundo lugar, vimos que Moisés dejó de ser bebé, dejó de ser niño, como nosotros hemos dejado, y en algún momento hemos tenido que tomar una decisión personal y escoger qué camino vamos a seguir. Y también Jesús escogió. Su elección fue muy temprana. Jesús, probablemente la primera referencia que tenemos de una elección por parte de Jesús es con 12 años, cuando en el templo va a estar con los doctores de la ley discutiendo con ellos, cuando sus padres llegan, le llaman la atención porque no les había avisado y estaba por ahí en otros menesteres y habían pasado bastante tiempo. Sabéis la frase típica que Jesús dice, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús ya había hecho una elección. No renegaba de su familia humana, de su padre José y María en este mundo, pero sí que estaba poniendo una prioridad. Su prioridad son los negocios de mi Padre celestial. Obviamente José no se dedicaba a eso. Así que de alguna forma Jesús está ya tomando desde bien temprano la elección de no vivir una vida normalita aquí en este mundo. Yo voy a ser buen carpintero, voy a hacer bien mis trabajitos, una vida honesta, una vida maravillosa, sino que él, y ya os digo, estoy poniendo algo como positivo, ¿no? Puede ser una vida de fraude, de mentira, de engaño, pero no, a veces hay una vida sana, positiva, religiosamente hablando, sino que él tenía su mirada, mis prioridades son otras. Y sí, quizás durante 30 años, pues fue su visión el formarse como persona y crecer trabajando con su padre y haciendo otros trabajos y conociendo gente y escuchando a su madre y aprendiendo de ella durante 30 años. Pero su misión, su prioridad, su plan, su visión estaban más allá. Y cuando llegó la hora, él no tomó la elección que ya la había tomado, sino que lo que hizo es el tercer punto, que es común a Moisés. Salió, empezó su ministerio. Moisés tomó su elección y después escuchó el plan de Dios y fue adelante. Jesús también en su llamado vino a este mundo con una misión. Durante un tiempo estuvo preparándose y entonces sale. Empieza su ministerio ya en la edad adulta, 3 años de camino hacia la cruz. En cuarto lugar, vimos a Moisés en una actitud de obediencia al Señor y también en Jesús su obediencia fue hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte, hasta entregar su vida. Hemos visto que Moisés celebró la Pascua y Jesús es la Pascua. Moisés celebró en aquel momento, ahí sí que hay una diferencia, aunque hay un hilo conductor, hay una diferencia. Moisés celebró la Pascua recordando la Pascua que implicaba el sacrificio de animales y en recordatorio de esa salvación, de esa liberación de Egipto. Jesús fue el mismo cordero sacrificado, Él es la Pascua. Jesús fue quien se sacrificó, su cuerpo y su sangre fue entregada, sacrificada por todos nosotros. Él es la Pascua verdadera. Y en último lugar, hemos visto la fe que mueve montañas, la fe que abre mares, la fe que puede llegar a hacer grandes cosas con poquita fe. En este caso no es que pueda evaluar la fe de Jesús, que era una fe de 100%. Jesús era Dios, como no podemos pensar en estos términos, pero sí que hay un paralelismo práctico para nosotros hoy. La fe en Dios, la fe en Jesús, de Moisés y del pueblo, hizo que atravesase el mar en seco y que llegase a la otra orilla y se salvase. Y de la misma manera, hoy hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y es Cristo. Y la fe en Jesús es como ese camino seco por el cual podemos atravesar y llegar a la salvación. No hay otro camino. Este es el verdadero camino. La fe en Jesús es la que te puede permitir la salvación para siempre, la salvación eterna. Atravesar ese camino en seco y no perderte y no condenarte. La fe en Jesús también puede abrir mares para las personas que estamos en sufrimiento, que estamos con luchas, que estamos con preocupaciones, que caemos en ansiedades. También la fe en Jesús, hermano, hermana, confía en Él, puede abrir mares, puede abrir ríos. Es la fe en Jesús la que puede llevarnos a una auténtica salvación. ¿Quieres tener fe? Porque hablamos de la fe
y seguiremos hablando de ella durante estos domingos. ¿Quieres tener fe? 3 cosas para la fe. Primero, decide confiar en Dios. La fe en Dios es confianza y parte de una decisión personal, de una elección que tú tomes de confiar, de creer a Dios. Decide confiar en Dios. Segundo, sé valiente para dejar lo que tengas que dejar para seguirle. Si yo quiero creer, sí, Dios está ahí, yo quiero confiar en Él, pero luego no quieres mover nada en tu vida, no quieres ningún tipo de cambio, no quieres dejar cosas que tú sabes que esas cosas en el camino de Dios no pueden estar. Tú no quieres el camino difícil, duro al que Jesús te llama. Entonces, no pidas fe, no vas a tenerla. Si quieres tener fe, decide confiar en Dios. Segundo, toma una decisión, no solo la decisión, sino que llévalo adelante, siendo valiente para dejar lo que tengas que dejar para seguirle. Y en tercer lugar, para mantener una fe y que esa fe crezca, escucha, lee y obedece su palabra. Decide confiar, sé valiente para dejar lo que tengas que dejar y escucha, lee y obedece la palabra de Dios. La fe viene por oír, y el oír de la palabra, el escuchar la palabra, el obedecer la palabra. ¿Quieres tener fe? No es difícil, pero lo es al mismo tiempo, porque requiere que tú tomes estas decisiones en tu vida. Esa es la vida de fe. La vida de fe se hace por fe, porque uno decide por fe confiar en algo que no ve, pero también produce más fe. Esta decisión en tu vida te va a producir que tu fe crezca y que tu fe aumente. Terminamos en esta mañana entonces pidiendo la bendición de Dios para lo que va a ser quizás nuestra petición durante estos domingos, la de los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias por los ejemplos vivos. Es historia, es real. Moisés existió en este mundo, zona de Egipto, Israel. Allí estuvo, Señor, viviendo una vida, siendo llamado, con muchas luchas, metiendo la pata también, pero manteniendo su fe en ti. Gracias, Señor, por el ejemplo de su vida. Y ahora, Señor, queremos aplicarlo a nosotros, lo que ese ejemplo nos enseña, y sobre todo mirando a Jesús. Señor, en esta mañana te quiero pedir por aquellas personas que estén aquí presentes, que todavía no han cruzado el río, que no han cruzado el mar, que todavía no se lo creen mucho, o que quizás saben que cruzar ese mar es un precio muy elevado, es un precio que implica una vida de verdad, de entrega hacia ti, y prefieren vivir para sí mismos. Señor, si hay alguien así en lucha en esta mañana, te pido, Señor, que hables a su corazón. Te pido, Señor, que la palabra sembrada sea una semilla que brote. Te pido, Señor, que le ayudes a entender lo que necesita entender, pero sobre todo que cautive su corazón. Que les ayudes a tomar una decisión de fe, de confianza en ti. Que les ayudes a tomar pasos de valor para seguirte. Pero te pido, Señor, por mí, por cualquier hermano y hermana, cualquier creyente que está aquí presente en esta mañana y que hemos tomado también una decisión en algún momento de confiar en ti, que hemos escogido el camino. Señor, me doy cuenta que miramos para atrás a menudo también. Miramos para Egipto. Qué bien se estaba allí. Qué comodidad. Nos contagiamos, Señor, yo noto, me contagio tantas veces con la visión de este mundo. Vivir una vida tranquila, sin problemas, cómodamente. No queremos pagar el precio, Señor. Yo te pido perdón y te pido que nos ayudes, Señor, en esta mañana, porque nuestra fe no crece, porque nosotros no somos valientes, Señor, siguiendo el camino que Jesús dejó. Y queremos pedirte que nos ayudes, que nos des ese valor que necesitamos para ir adelante. Que nos des verdadera confianza, Señor, que tú puedes obrar los más grandes e inimaginables milagros que podamos pensar. Aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.